Muy buenas tardes. Hoy día tenemos el gusto de estar con Elia Luna del Valle, socióloga, con maestría en políticas sociales, candidata a doctora. Elia tiene una especial vocación por la investigación, por buscar temas nuevos, siempre inquieta, una larga experiencia también pública, y cuando hablo de una larga experiencia pública hablo comprometida con las necesidades de desarrollar políticas públicas para los adultos mayores. Elia estuvo con nosotros de panelista en la intervención de Ricardo Yacoub, psicólogo argentino, profesor de la Universidad de Buenos Aires, me parece que es doctor, pero un profesional que audazmente ha venido y viene tratando los temas de la sexualidad y el erotismo entre adultos mayores. Coincidentemente, Elia, que es una miembro destacada de nuestra asociación Adulto Feliz, desarrolló hace ya casi 20 años una tesis sobre la sexualidad después de los 60. Queremos conversar con Elia, que fue panelista de la intervención de Yacoub, sobre estos temas que fueron muy sugestivos por los contenidos que se trabajaron ya en las sesiones, como también fueron un gran gancho para la participación de muchas personas frente a algo que usualmente no tocamos, ¿no? Si ya nuestra sexualidad suele ser algo muy íntimo, muy particular, de lo cual hablamos poco, tenemos, hablar de la sexualidad y el erotismo entre mayores es más complicado, ¿no? De ahí que la intervención de Ricardo en Argentina, por ejemplo, sean pues muy llamativas y en general en el mundo del continente. Elia, cuéntanos sobre esta experiencia de tu tesis primero, que debió ser un evento muy audaz. Bueno, tú lo dices, ya va a ser unas 2 décadas de ese trabajo. ¿Por qué me interesé yo en la sexualidad de personas adultas mayores, habiendo tantos temas, no? Porque cuando uno investiga, tienen que incursionar en un campo que no haya sido muy transitado, muy caminado, ¿no? Entonces tengo una anécdota en un evento de autocuidado de la salud, en una zona de las que llamamos los conos. Estaba con un compañero médico, nosotros encargados del taller con personas adultas mayores en situación de pobreza y extrema pobreza, ¿no? Y mi compañero dio algunos temas, yo otros, y él cuando ya finaliza, ¿no? Lo clásico le dice a las personas: ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quisiera comentar algo, no? Él había hablado la parte biológica de la sexualidad de alguna manera porque es médico. Y en eso, una señora levanta la mano, una señora entre 70 y 80 años, con sus trenzas de cabello blanco. Doctor, doctor, le dice, tengo una pregunta. Dígame usted, ¿cuál es el nombre del sachet y cuánto cuesta? Mi amigo se quedó en ese momento un poco El nombre del sachet. asombrado porque él había hablado que uno de los problemas de la genitalidad femenina era la sequedad vaginal. Pero dijo, señoras, ni se preocupen, se van a la farmacia, se compran su sachetito, que es hidrosoluble, algo así, se lo aplican y todo arreglado. Entonces la señora, en medio de sus pares, de su comunidad, levantar la mano y preguntar, bien directo y operativo, ¿cómo se llama el sachet y cuánto cuesta? Entonces mi amigo se sonrió, le dijo, incluso le dijo al final, cuando termine esto, le voy a dar por escrito, ¿no? En ese momento yo pensé que el tema de sexualidad, en una circunstancia así, se había hablado autocuidado de todo. Y de todo lo que se había hablado a la señora, le había impresionado el tema de la sequedad vaginal y que se resolvía con su sachet y quería saber cuánto costaba. Una pregunta muy práctica. Entonces yo dije, el día que tenga que hacer mi tesis, voy a ocuparme de este tema porque está respondiendo a una necesidad de una persona. ¿Cuántas habrían allí que tal vez no hayan tenido esa capacidad de hacerlo? Porque definitivamente sexualidad
y sexualidad en personas adultas mayores es un tema tabú hasta hoy en día. Estamos hablando 2 décadas atrás, con mayor razón. Y entonces es allí que germinó en mí la idea de dedicarle mi trabajo de maestría a un tema poco transitado, poco discutido y analizado, ¿no? Y esto fue antes de plantearte eso, o eso en todo caso enrumbó tu definición de tema de tesis. Enrumbó mi tema de tesis, Ajá. ¿Se lo definitivamente. planteaste tenías ya un asesor? Yo ya tenía la idea, pero, por ejemplo, yo pensaba hacer investigación con hombres y mujeres. Ya. Y mi asesor, que era antropólogo, y él había obtenido su maestría con un tema sobre sexualidad, me recomendó que me decidiera y él me decía, sería mejor que trabajara solo con mujeres adultas mayores, porque el tema es muy íntimo, ¿no? Y si insistes en también investigar con varones, tienes que contratar a un entrevistador varón para que él desarrolle tu propuesta, ¿no? Pero hay en mi experiencia también como investigador, me he enfrentado a esas situaciones en las cuales es preferible que coincidan, ¿no es cierto?, el sexo de ambos, El género. el género, ¿no es cierto?, de los entrevistadores con los del entrevistado. Alguna vez tuve que Claro. hacer una cosa con tema de toallas higiénicas y resultaba un poco audaz hacerlo y lo tuvimos que enfrentar. No fue tan complicado. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de tu tesis? Bueno, lo que coincido plenamente con Ricardo Yacuz, tanto en Argentina, que nos lleva años luz en el campo, como en nuestra realidad, la desinformación sobre la sexualidad en personas adultas mayores es súper amplia. Y también voy a repetir lo que dije en el evento. Nuestros servicios en el Ministerio de Salud se denominan salud sexual y reproductiva. Sabemos que las personas adultas mayores ya no tienen la fase reproductiva en su vida. Por ende, una persona que tiene más de 60 años no cuenta con ningún espacio dentro del Ministerio de Salud, un área pública, para consultar sobre su sexualidad. Y hasta hoy en día han pasado 2 décadas y sigue llamándose salud sexual y reproductiva, asumiendo que la persona adulta mayor, al no ser reproductiva, no tiene sexualidad o no es interesante su salud sexual. Entonces, esto todavía no lo hemos logrado. Que es un tema que los adultos mayores experimentamos en una serie de campos de nuestra vida, ¿no? O sea, se supone que ya ni la recreación, ni las prácticas de diversión, ni la vida de pareja, ni los encuentros interpersonales, usualmente no son temas que estén comprendidos razonablemente dentro de las expectativas de vida. Ahora, dime una cosa, ¿cuáles fueron las otras conclusiones relevantes? Ok, desinformación es una de ellas. Es una de ellas. Ajá. La otra es... ¿Algún tema de desinformación en especial? Bueno, estas mujeres entrevistadas por mí, no trabajé en Focus Group, que es lo que me dijo mi asesor. Este tema no, porque yo era especialista en Focus Group toda mi vida. No me dijo, tienes que tratarlo con una técnica individualizada, ¿no? Con cada persona te vas a tomar tu tiempo, que es algo similar a una historia de vida. Tú sabes que sobre eso hay muchas perspectivas. Yo he trabajado Focus Group 30 años. Y casi en mi experiencia me dijo, no hay tema que no se pueda enfrentar en grupo, felizmente, grupalmente. El Focus Group tiene un efecto sinérgico para el que se produce de la interacción de la gente durante los minutos que dura una dinámica y aparecen cosas impensadas. Y si está bien conducido, suele ser muy motivador para que otras personas que no tomaron la iniciativa pudieran hacer. ¿no? Ahora, pero entiendo la yo postura que te digo, en ese de tu sentido, asesor. cuando yo nunca había hecho life story, Ya. nunca había trabajado con la técnica, ¿no? Pero luego que la trabajé, te tomas mucho tiempo por persona, Sí. porque propiamente la llevas hasta el primer recuerdo que tenga de su pubertad, de su niñez, hasta llegar al aquí y ahora. Entonces, no sería dable que mientras una persona está hablando 2, 3 horas, el resto va a estar escuchando, ¿no? Entonces, después de que lo hice, me di cuenta por qué mi asesor me estaba planteando el tema, ¿no? Entonces, trabajé con Life Story y no me dijo que no trabajara con muchísimas mujeres por digamos, lo larga
que es la entrevista con cada una de Claro. ellas, ¿no? Así es. Entonces, en primer lugar, me era difícil, ¿dónde ubico yo a las personas mayores? En pareja, que tengan pareja, Mm. ¿no? Entonces, era fácil ubicar a parejas antiguas que tenían 20, 30, 40 años de casadas, sí era fácil. Pero ¿dónde me encontraba yo parejas recientes, adultas mayores? Porque tenía diferentes indicadores que eso podía variar. Si Mm. alguien se enamora a los 60, a los 70, 80, su relación debe ser distinta que alguien que tiene 50 años de casado, obviamente. Previsiblemente. Entonces, en ese momento, el albergue Canevaro, que se llamaba así, el CEAPAN, ¿no? Pertenecía al ministerio donde yo trabajaba. Entonces, me permitía, había ido varias veces al Canevaro, había hecho focus group, tenía bastante interacción con este lugar. Les pregunté a las personas responsables que me identificaran unas 3 o 4 parejas recientes, cosa que lo logré. Personas que se habían conocido allí, Ahí. se habían enamorado y habían hecho pareja, ¿no? Entonces ya tenía mis parejas antiguas, mis parejas recientes. Todas ellas, sin excepción, venían de la formación del catecismo, de la mirada mariana, de la mirada muy religiosa. Y muchas de ellas recogí el testimonio que el cuerpo de uno es el templo de Dios. Entonces estas mujeres han llegado al matrimonio con la idea de que este templo de Dios no puede ser mancillado ni por ellas mismas. Y dime, eso me llama curiosidad. ¿Por qué esta coincidencia fue casual? Porque vienen de un mismo momento histórico social, Ya. ¿no? Ahora, claro, pero Vienen de la misma forma de educarse en la primaria. digamos que podríamos suponer que el que hubiéramos la posibilidad de que hubiéramos buscado, ¿no? Gente que no fuera necesariamente, por lo menos que no se manifestara explícitamente Pudiera haber no sea, sido, una ¿no? autopercepción del templo de Dios, hubiera arrojado Tal resultados vez. distintos, pero no. Pero en todo caso, para mí sí fue bueno porque me permitió construir una serie de aspectos. Porque, por ejemplo, uno de mis ítems era autoerotismo. Las señoras, como su cuerpo es el templo de Dios, no podían tocarse ni un ojo, ¿no? Entonces, porque eso era pecado. ¿Qué hace una diferencia tan grande entre cómo el hombre descubre su sexualidad y cómo la mujer lo descubre? El hombre desde muy pequeño, ¿no? Tiene prácticas de autoerotismo que nadie lo sanciona ni nadie le parece mal, es descubrirse, conocerse, y las mujeres no. Entonces llegan a un matrimonio, porque todas ellas eran casadas, no eran parejas formales. El hombre tenía amplia experiencia en lo que se refiere a genitalidad. Ahora, a ver, me parece a mí muy interesante la perspectiva de haber entrado al tema a través de esta investigación con mujeres y donde esta variable ideológica cultural no fue controlada, se dio azarosamente y se reprodujo en todas las informantes porque es una característica de nuestro entorno, ¿no? Ahora, es el marco ideológico, digamos, predominante, largamente predominante, y seguramente lo era mucho más hace 18 años o 19. Por supuesto. Lo que me... ¿Cómo se hablaban, cómo se encontraban las perspectivas... Tan disímiles. No me refiero a las tan disímiles. Del hombre y la mujer. No, porque el hombre finalmente no es que lo trabajaste, lo supusiste. No, por lo que ellas referían. Los que ellas referían, en todo caso. Pero voy al tema de ellas, ¿no es cierto?, entre ese marco ideológico que condiciona una serie de actitudes respecto a su cuerpo y su propia sexualidad, y algo que podrían llamar seguramente los psicólogos su pulsión sexual, su deseo. Bueno, ellas en primer lugar solamente consideraban como la sexualidad, repito, sinónimo de genitalidad. No habían descubierto en su vida reproductiva, porque generalmente uno se casaba para tener hijos. En ese momento, estamos hablando 50, 60, 70 años atrás, hubieran parejas que no tenían niños, pero no era porque ellas no querían tenerlo, sino por circunstancias pues biológicas de alguno de los dos, ¿no? Pero aquellos que se casaban, en los momentos de las personas que investigué, se habían casado para tener familia,
para tener hijos, para tener un hogar, Ok. ¿no? Entonces esa era su perspectiva. Todas ellas tenían hijos, todas ellas tenían una sola pareja, ¿no? Por casualidad todos llegaron, solamente las parejas recientes, las del Canevaro, Había tenido eran que habían tenido pésimas experiencias Ajá. anteriores, ¿no? Ahora, ¿cuál era? Todas las mujeres que entrevisté, no todas eran del mismo segmento social. Tenía mujeres de clase media, media alta, y mujeres de clase CD. Entonces, ahí sí hay una diferencia que tú apuntas, hay otro ingrediente allí. Sin embargo, cual fuera su situación, casi su formación religiosa era influyente. Autoerotismo, cero, cero. Homoerotismo les parecía pecado, porque ellas me decían, Dios ha creado a Adán y Eva y solamente puede existir amor entre un hombre y una mujer. Nada con el homoerotismo es pecado, es Antes sucio de y que feo. avances en eso, me surge una pregunta que seguro va a surgir, espero que, no estoy seguro, pero creo que puede darse entre quienes nos escuchen. ¿Cuál es la diferencia esencial entre genitalidad y sexualidad? Gracias porque me das la oportunidad de leer un párrafo. Uno de mis, digamos, mi pensamiento guía en mi trabajo es un académico inglés, Jeffrey Wicks. Actualmente tiene 78 años. ¿Qué dice él que es sexualidad para Jeffrey Wicks? ¿No? Dice, la sexualidad constituye un invento de la mente humana. Es en realidad una construcción histórica con distintas posibilidades biológicas y mentales que van desde la identidad de género, pasando por diferencias corporales, capacidades reproductivas, hasta llegar a necesidades, deseos y finalmente al mundo de las fantasías. Ese es el concepto tan amplio que tiene Wicks de la sexualidad, que incluye aspectos mentales, biológicos, de la fantasía, del imaginario de la persona. Entonces, genitalidad es usar tus órganos genitales y tener placer a través de ellos, ¿no? Ajá. Incluso de todas mis entrevistadas tuve una anorgásmica. ¿Ya? O sea, una mujer que con 30, 40 años de matrimonio jamás en su vida tuvo un orgasmo. Una sola pareja que le llevaba 20 años a ella. ¿Un Entonces, solo caso? un solo caso de mi grupo. Ajá. Porque el resto, bueno, llegándonos ya a la actualidad en ese momento de ellas, todas las, menos la anorgásmica, todas decían tener orgasmos, coitos, de 1 a 2 veces por mes, que coincidía plenamente con los estudios de otros expertos, ¿no? Ahora, ¿por qué ellas tenían 1 o 2 veces al mes? Porque el esposo podía tener una adecuada erección para un coito 1 o 2 veces al mes. Entonces ellas, como era mujer con pareja, se circunscribían a esa posibilidad. Y muchas veces el varón no respondía de acuerdo a las Y ellas daban expectativas. cuenta de manifiesta insatisfacción. Ellas se daban cuenta que la sexualidad las empoderaba. De alguna manera, la genitalidad misma las empoderaba. Porque ellas me decían a lo largo de las entrevistas, el hombre mientras puede, la mujer hasta que se muere, me decían. Para señalar que ellas estaban en la capacidad de tener orgasmos hasta cualquier día de su vida, no había problema. El problema estaba en el esposo. Entonces, quiero recuperar ¿sí? La pregunta que te hice hace unos segundos sobre el tema de la pulsión sexual y su vida sexual. Bueno, en lo que fue pasado, todas reconocieron, todas, incluso la anorgásmica, que su vida conyugal había sido muy favorable y seguía siendo adecuada, ¿no? Pero ahora ya la matizaban con otros aspectos. Al bajar la genitalidad, la sexualidad subía de nivel. Todo lo que nos dice Jeffrey Wicks, las personas lo estaban, las mujeres lo estaban experimentando. Como ya la genitalidad no era pan de siquiera semanal, entonces empezaban a desarrollar otro tipo de prácticas sexuales que para ellas no lo identificaban así. Surgían nuevos momentos de solidaridad, compañerismo, ternura. Por ejemplo, una pareja reciente
el esposo tenía un problema de aneurisma. O sea, él físicamente no podía desarrollar y ejercer su genitalidad. Entonces, la esposa, la pareja, no tenía ningún problema de salud, pero sabía que podía conducir hasta la muerte a su pareja, según ella decía, ¿no? Ujú. Entonces yo le preguntaba, porque tenía mis preguntas hechas, ¿cómo usted llega al placer? ¿Cómo usted vive su relación amatoria positiva, ¿no? Y ella me decía, por ejemplo, nosotros tenemos un tocacassette. Él más o menos ya cuando nos hemos acostado en nuestra camita, tenían camitas gemelas en el Canevaro, no es una cama grande. Me decía, nos abrigábamos y él me dedicaba un bolero romántico. A veces yo me pasaba un rato a su cama, ponía mi cabeza en su pecho y después yo iba y le dedicaba un tango, porque a mí me gustan los tangos románticos. Entonces estaban alrededor de una hora entre tango y bolero viviendo su sexualidad, porque no había forma que pudieran disfrutar su genitalidad. Entonces ellos descubrían nuevos espacios, nuevas emociones, como nos dice Jeffrey, su imaginación, otro tipo de aspectos que nunca lo habían tenido en su época reproductiva. Otra pareja, también reciente, me decía que ellos también tenían esas camitas individuales del Canevaro, y dice que él le decía, ya mujer, ya nos hemos abrigado, ya vete a tu cama, no vaya a ser que te caigas porque las camas son para una persona. Entonces dice que ella le decía, un ratito más, mi amor. Y dice que él estaba meditando y ella rezaba su rosario en el pecho del Ya. esposo y decía que vivía sublimes momentos de amor, Ujú. rezando en el pecho del hombre amado que recién lo tendría un par de años allí. Entonces, luego, cuando ya había terminado este rito, ella se iba a su camita y ya dormían tranquilos. Ahora, ¿y qué pasa, por ejemplo, con esa sexualidad que no termina en coito, porque no se dan de repente las condiciones físico-mecánicas Biológicas. para eso? Pero, por ejemplo, tocarse, estimularse, ese tipo de cosas eran... Bueno, ahí hay algo interesante. Una pregunta era, ¿qué te genera displacer? Y había que explicarle qué cosa era displacer, ¿no? Claro, ¿Qué bueno. cosa te disgusta? ¿Qué cosa no te agrada? Y todas las señoras indicaron que no les agradaba, por ejemplo, besar los genitales de su esposo. Mm, Dice que a pesar de que los esposos les habían sugerido, no ahora, sino cuando tenían 20, 30 años, ellas decían que les parecía muy desagradable. Que eso sí, si alguna vez lo hicieron, les generó displacer. Y entonces también una de las señoras dijo que en algún momento su esposo, cuando eran jóvenes aún, les sugirió cambiar la posición misional en el coito. Y ella dijo, eso sí que no. Suciedades, cochinadas, no. A mí no. ¿ya? Entonces el esposo entendió y nunca más volvió a sugerir una posición diferente de la misional, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que hasta para lograr el placer, si a ella le producía, a ellas les producía displacer tocar, besar, peor aún, mirar. ¿Qué hacían? Dice ellas desde su época de juventud, apagaban la luz. Porque también hay otra situación problemática. La mujer tiene una relación no positiva con su cuerpo muchas veces. Porque a las mujeres les hemos dicho que es el sexo bello, ¿no? Tiene que ser bella una mujer de cualquier manera. Y también la maternidad es Mm. otro factor que la aleja de la sexualidad. Ahora, digamos que además de, ok, tenemos desinformación, tenemos marcos ideológicos trasnochados, por decir de alguna manera, ¿no? Sobre las relaciones interpersonales, sobre lo que es correcto, no es correcto, o bueno o malo, porque el displacer estaba en la esfera de lo mental, ¿no? O En sus sea, imaginarios, en su imaginario es una preocupación de orden más, obviamente. ¿no? Entonces, dime, ¿y salieron de tu tesis recomendaciones? Claro, pero un aspecto que no puedo dejar de marcar, sabemos por razones sociodemográficas que las mujeres vivimos 5 a 6 años más que nuestras parejas en el supuesto que los dos nos casamos de 20 a 21,
yo voy a vivir 80 y de repente el 75, ¿no? Entonces, al no existir en su imaginario la menor posibilidad de practicar el autoerotismo, ¿qué significa esto? Y lo mismo dice Ricardo Yacoub, que una mujer adulta mayor puede perder interés en la sexualidad al no tener una pareja. Porque como siempre han tenido, ¿no? En pareja como Adán y Eva, al quedarse solas y al no haber desarrollado ninguna práctica de autoerotismo, esa mujer está condenada a jubilarse de su sexualidad. Todas las que yo entrevisté tenían parejas y todas decían tener muy buena relación. Sería interesantísimo visitarlas ahora que posiblemente ya no tienen pareja. ¿Tú crees que eso ¿Cómo? ¿Qué ¿Tú crees pasa? que era verdad? O sea, que no, es decir, lo que llamamos en investigación, no había un error de respuesta por deshabilidad social. No creyera, porque cuando yo he dudado y he repreguntado, es ahí donde me han contestado lo del templo de Dios, el templo de Ajá. Jesús, ¿no? Entonces, era una razón, ¿no? Ahora que estaban grandes, yo les preguntaba muy sutilmente, ¿no? Y bueno, decían que no creían, que no les parecía. Ya hasta les hablé en algún momento que hay juguetes, hay cosas. Una que otra dijo que tal vez lo exploraría, pero no le parecía muy correcto, ¿no? Además tenía su pareja finalmente, ¿no? Ok, volvamos a conversar sobre, para ir caminando hacia finales de esta entrevista, con Ricardo, tus apreciaciones de la presentación de Ricardo Yacoub en este congreso reciente de la asociación. Coincidimos en mucho. ¿Cuál es el punto que no coincido? Que él afirma en su tesis que en el caso de la mujer, el ejercicio de la sexualidad es mucho menor que el del hombre. Y yo veo que en personas con pareja, más bien la mujer se va empoderando, porque sus dichos de ellas, ay, decía, haciendo alusión a una disfunción eréctil, ¿no? Que ellas sí podían tener sus coitos, podían tener sus orgasmos, sí o sí. Algunas decían, me demoro más en lograrlo. De repente me demoro Ajá. más en llegar, pero lo tengo. Y lo tengo tan igual y exitoso cuando lo tenía hace 20, 30 años. Mi coito es, mi orgasmo, decían, es absolutamente satisfactorio y lo puedo tener las veces que yo quiera y cuando pueda. En el caso de él no es así. Entonces, como que ese juego de poder que tenía la genitalidad, como que se invierte y ellas son las poderosas, las que incluso pueden perdonar la vida cuando hay una disfunción por allí. No te preocupes, dentro de una semana nos volvemos a encontrar en el camino, ¿no? O sea, como que estaba, y eso es una hipótesis de trabajo, que Es tal una vez hipótesis de al trabajo. disminuir Ajá. la genitalidad y al subir la sexualidad, hablemos ya de nuevo de las mujeres que entrevisté hace 20 años, de las mujeres que ahora se están haciendo adultas mayores, tienen otras posibilidades de autoerotismo, 100%, de homoerotismo, o sea, como que va cambiando la configuración del vivir la sexualidad en mujeres, ¿no? Definitivamente. Ahora, Y tú me hablabas de las recomendaciones. sí. Yo decía que este tema no solamente debe ser tratado entre sexólogos y generólogos o generólogas, sino que debe ser traslapado a las politólogas y politólogos para aquellos que están diseñando las políticas que rigen la vida de las personas adultas mayores, consideraran la sexualidad como uno de los elementos que va a contribuir con tener un envejecimiento digno, activo, productivo y saludable. No podemos negar el derecho sexual de una persona porque ya no es reproductiva, ¿no? Dime, ¿hubieron novedades para ti, que eres también de las pocas que ha enfrentado este tema a través de una tesis de grado? Por lo tanto, no es que si alguien podía tener sorpresas, evidentemente era más difícil que tú las tuvieras por tu profundización en el tema. ¿Tú encontraste novedades, sorpresas? Para mí las sorpresas fue lo de Mariano y lo del templo de Dios. Eso fue en tu tesis. Para mí fue ¿Y en la mi presentación de sorpresa. Ricardo Yacoub? No, en el caso de Ricardo, él, bueno, comenzando que las universidades de Buenos Aires, por lo menos, donde yo he estado en 3, 4 oportunidades, en su área de gerontología, tienen servicios de orientación sexual para las personas adultas mayores. Incluso conozco a una colega que está actualmente en el Perú,
ella peruana que estuvo trabajando con Ricardo Yacu ahí, psicóloga ella, brindaba asesoría sobre salud sexual a las personas mayores que iban a la universidad. Ajá. Nosotros acá no tenemos ni un solo lugar, ni público ni privado, donde la persona adulta mayor, venciendo N tabús, como ejemplo esta señora que te cuento de mi anécdota, ¿dónde podrían ir las señoras que sienten irán al ginecólogo en el mejor de los casos, ¿no? O sea, no hay espacios e incluso cuando uno quiere armar nueva pareja, después de los 60, los 70, la familia te dice para qué y por qué. Si tú ya tuviste un esposo, tienes hijos, tienes Ya. nietos, ¿para qué te interesa tener una nueva Ahora, pareja? ahí tú estás situando, no sé si la novedad o la sorpresa, pero lo diferente que es el contexto del cual Ricardo Yacoub trabaja, ¿no? Exacto. Al que se podría trabajar en este Obviamente, país. ¿no? Pero, Obviamente. ¿algún otro elemento sorprendente en sus recomendaciones? En lo de Ricardo. Ricardo es un doctor muy reconocido en el medio. Tiene el mérito de haber también introducido el tema de la sexualidad dentro de las políticas públicas, ¿no? De alguna forma, él es invitado a muchos eventos, a muchos encuentros, a muchos espacios. Él tiene mucha investigación y bueno, él coincide conmigo porque el que nos dice, cuando nos habla del erotismo, yo el erotismo lo he incluido dentro de la sexualidad, ¿no? Y él dice que el erotismo es la forma cultural de hacer sexualidad. Ujú. Entonces, coincidimos plenamente, ¿no? En la única diferencia que tenemos es cuando él se refiere a la minusvalía, por llamarlo de alguna manera, de las mujeres, que yo más bien siento que ellas se empoderan, ¿no? De ahí coincidimos también que es un tema que tiene que ver con la salud en general de la persona. ¿Podría haber un punto de encuentro en que esa minusvalía que él atribuye podría ser por la dificultad para que se aflore, o sea, de que se hable sobre ella más que otra cosa? Él alude exactamente que esto se ve más entre las mujeres que no tienen pareja, ¿no? Encontramos, dice, un aumento en la falta de interés, acompañado con declinaciones en las oportunidades. Ujú. Si un varón teniendo 60 o 100 años desea tener un coito, encuentra mercado para ello. Si una mujer adulta mayor, con pareja o sin pareja, soltera, viuda, casado, divorciada, desea un encuentro, es poco probable que tenga un espacio para ello. Mm. Entonces Ricardo lo dice en su presentación, ¿no? Por un lado, que no tengas pareja o no tengas la posibilidad, la oportunidad de encontrar por lo menos un coito comercial, mercenario, ¿no? Elia, interesantísimo. Así he disfrutado esta conversación. Es inevitable proyectarse en la propia experiencia personal, ¿no? Realmente es muy interesante. Espero que quienes vayan a escuchar lo hagan con mucha atención y registren estas sutilezas que nos has Y como el planteado. tema es muy amplio y supera, ¿no?, los límites de un podcast, les invito a todas las personas que estén interesadas en el tema, entren a Google, ponen Elia Luna, se puede amar después de los 60 y los lleva directamente a mi tesis, porque San Marcos me la publicó hace 18 años, Mm, está en Cybertesis, ¿no? Entonces, se puede amar después de los 60, Elia Luna, y pueden leer mi trabajo plenamente, ¿no? mm. Porque si lo he hecho es para que contribuya en algo a mejorar el envejecimiento de las Elia, personas. muchísimas gracias. Estupendo. Realmente hemos aprendido muchísimo esta tarde. Gracias. Agradezco a Adulto Feliz la posibilidad de compartir mis conocimientos, mis experiencias con un público vasto. Muchísimas Gracias, gracias, Elia. Krishna. Muy Muy gentil. gentil.